Bueno, vamos a empezar una nueva serie, o más bien la carta del apóstol Pedro, que es la primera carta del apóstol Pedro. Eh, todos sabemos que Pedro se hizo, por una forma de decirlo, a sí mismo apóstol. Él fue llamado a ser pescadores de hombres, él fue llamado a predicar. Pero hubo factores que lo llevaron a tomar el liderazgo de la iglesia. Además que cumplía con otras cuestiones personales por los cuales les dio la libertad de ser un apóstol. Por ejemplo, un apóstol tenía que haber visto físicamente al Señor, tenía que haber sido testigo de que había resucitado, y Pedro cumplía con esos dos requisitos. Pero la razón de ser apóstol fue debido a la situación de la iglesia que empezó. Ahora, Pedro nos llama la atención que al final tiene esta carta porque todos alguna vez, ¿alguien ha leído acerca de Pedro en los evangelios o tiene una idea del apóstol Pedro? Digo, no sé si estamos aquí en esta noche o estoy hablando al aire nada más. Al fin el pastor del aire, ¿verdad? Pastor del aire habla al aire. Escuche lo que le digo. Pedro fue el más atrevido, Pedro fue el más intrépido, el más violento de todos, porque fue el que sacó la espada para defender al Señor. ¿Sí? Pedro fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas. Cuando todos los que estaban en la barca, el único que dijo, yo me la juego y yo me aviento, fue el apóstol Pedro. Fue al único al que el Señor Jesucristo le da un cierto elogio cuando le dice, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el único que tuvo la revelación, dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. Entonces, hay el que la Biblia menciona, incluso aunque todos lo negaron, pero alguien recuerda lo peculiar de la negación de Pedro. Dijo, Pedro, el gallo cantará 3 veces antes de que tú me niegues. ¿Sí saben esa historia? ¿Verdad? Estoy tratando más o menos de ubicarnos la situación y el perfil de Pedro. O sea, Pedro no era cualquier persona. Ahora, tenemos que aprender que el oficio de Pedro era pescador. Diga conmigo, era pescador. Y la Biblia nos enseña que, porque la Biblia lo registra, Pedro no tenía estudios, Pedro no tenía escuela. Casi siempre en la experiencia, normalmente, cuando una persona, no siempre, o sea, no es la regla, pero lo que comúnmente vemos es que cuando es un pescador, es porque no tuvo escuela. Casi siempre, ¿verdad? Es un oficio, uno de los primeros oficios donde no se requería mucho más que el valor marino, como decimos, y las ganas de sobrevivir. Así que Pedro no fue a una escuela a aprender a escribir o a aprender historia universal. Pedro era un hombre, dice la Biblia, eran del vulgo, eran sin letra, no tenía profesión de escuela. ¿Sí me hago entender en esta hora? ¿Amén o no amén? Entonces, la carta de Pedro es importante considerarla porque Pedro le habla a una iglesia atribulada, a una iglesia en la dispersión, a una iglesia en medio de crisis y de problema. Estamos hablando alrededor de entre el año 60 y el año 65, que es cuando esta carta más o menos se escribe. La segunda carta se escribe 2 o 3 años después. Entonces, nada más figúrense ustedes todo lo que Pedro tuvo que haber vivido. Muchos, por ejemplo, emperadores terribles, como Nerón, el mismo que Pablo hablaba de él, ¿no? Claudio, muchos emperadores feroces, malvados, por supuesto. Pedro tuvo esa experiencia de haber vivido ese tiempo con la iglesia. De hecho, vivió en el tiempo de la persecución
cuando mataron a Jacobo a espada. Entonces la iglesia fue dispersada. Y esta carta nos debe de enseñar a nosotros o a tener un poquito eso de revelación, o a pedirle a Dios la revelación, no solo para que uno entienda, hermano, porque cuando uno lee la Biblia, de pronto uno la lee y la mira así, ¿verdad? Y ay, qué bonito dice. Pero hay que verla con una actitud de humildad, por supuesto, pero sobre todo pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Y que podamos tener la revelación. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué circunstancia lo dijo? Amén, hermanos. Entonces, aquí Pedro está hablándole a este tipo de iglesia. Entonces, esta es una carta, como todas las que hemos enseñado los libros. No es un asunto intelectual donde hay que memorizar textos, o sea, no se trata de memorizar los versículos, se trata de entender de lo que la palabra nos enseña a nosotros, y sobre todo una revelación palpable, una revelación tangible, donde nosotros podamos decir, o sea, ahora estoy entendiendo lo que el Espíritu Santo quiso decir. Porque tú tienes que aprender que toda la Biblia, dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado. Entonces la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda es palabra de Dios. No hay más libros. Diga conmigo, no hay más libros. O sea, no vamos a entrar en ese tema porque no estamos estudiando el tema de la Biblia, pero solamente hay 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, y si no lo sabían ya aprendan y escríbanlo, y 27 del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, esta es una carta igualmente con la misma intención del Espíritu Santo, inspirada, porque Pedro fue inspirado y Pedro fue usado por Dios para escribir. Y lo que nos debe de llamar la atención es que cuando hay un corazón dispuesto para servirle a Dios, no importa que usted no sepa leer, no importa que usted no sepa escribir, no importa que usted no sepa números, Dios lo puede usar a usted. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, porque yo alguna vez les hablé del pastor que yo tuve. El pastor que yo tuve no sabía leer, aprendió a leer con la Biblia. No sabía escribir, aprendió a escribir con la Biblia. Y cuando mi pastor, que yo tuve, porque yo tuve pastor, aunque usted no lo crea, leía 5 o 6 versículos, se tardaba lo que tú no tienes una idea. Porque y él no sabía, pero tenía ganas de enseñar y ganas de predicar. ¿Sí me estás entendiendo? Pero cuando yo oía predicar a mi pastor, y lo digo con mucho orgullo, ahora que yo ya tiene uno sus años en esto, uno dice, qué tremenda sabiduría de Dios. ¿En dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Saben quién lo enseñó? El de arriba, Dios, el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Así que no tenemos excusa, ninguno de nosotros, para decir, es que no entiendo la Biblia. No la entiende porque usted no quiere, porque Dios es el que da sabiduría. La Biblia dice, incluso dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y se la dará. ¿Cómo se la dará? ¿A gotitas? ¿Cómo se la dará? Abundantemente y sin reproche. Así que cuando usted dice, no entiendo, es porque usted no quiere entender, porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos la oración para decirle, Señor, esta cabecita que tiene teflón, Señor, que no se le pega nada, Padre, aquí se me quedan las videoseries de los... Buenas noches. Se me quedan los capítulos de las novelas y me aprendo esto. Pero ¿por qué tu palabra? Necesitamos orar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría que nosotros estamos necesitando. ¿Quién dice amén? Amén. Diga conmigo, Pedro era un hombre sin letras. Amén. Y bueno, vamos a ver ahorita. Entonces, de hecho, dijo alguien por ahí que conozco, de hecho, él no la escribió. Entonces, ¿cómo le escribió? No, sí, él fue inspirado, pero él tuvo un secretario. O sea, ¿sí me estás entendiendo? Porque él no sabía escribir,
Pero haz de cuenta que estaba ahí, ahorita le voy a decir cómo se llamaba el que le ayudó a Pedro, y entonces recibía el mensaje y le decía, a ver, pon atención, escribe esto. Como cuando la mamá nos mandaba a la tienda, anótale tanto de guajillo, tanto de cascabel, tanto de tomate, tanto de ajo, y como tu mamá no sabía escribir y tú y yo sí sabíamos escribir, ¿quién era el que escribía? Usted, ¿verdad que sí? Pero ¿de dónde salía eso? De la mamá. Cuando Pedro escribe o es inspirado por el Espíritu Santo, él ocupa a alguien que escriba, a alguien que le ayude también. ¿Quién dice amén en esta hora? Y vamos a mirarlo un poquito. Entonces, ya dijimos que era pescador, probablemente de Galilea, que era normalmente donde pescaban todos los personajes de la Biblia. Y sobre todo, el que lo trajo a Cristo fue su hermano Andrés. Cuando tú lees uno de los evangelios, dice que Andrés, su hermano, fue el primero que conoció a Cristo, y Andrés fue el que trajo a Pedro dice, me parece que hemos encontrado al Mesías. Y ahí llega Pedro y ahí se encuentra con el Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 5, no se me duerman por favor, estamos estudiando o vamos a empezar a estudiar esta primera carta, la enseñanza es así. Primera carta de Pedro 5, versículo 12 y versículo 13. Y aquí nos dice quién fue el que le ayudó a escribir la carta. ¿Por conducto de quién? Por favor, léalo fuerte. ¿Por conducto de quién? Por conducto de Silvano, o sea, el que está aquí conmigo, a quien yo le tengo por un hermano fiel, os he escrito brevemente, o sea, me he apoyado con él para escribirles, amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes están, la iglesia que está en Babilonia. ¿Amén o no amén? La iglesia que está en Babilonia, la elegida, juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, les saludan. Ahora, no voy a empezar por el capítulo 5. Nada más quise que leyéramos donde Pedro dice que él no la escribió, donde Pedro se apoya para que alguien le ayude a escribir la primera y la segunda carta. Y hay dos o tres cosas aquí importantes. Primero, Silvano fue el que le ayudó. Amén. Así que si alguien va a tener un hijo, le puede poner Silvano. Ay, pastor, no me gusta. Bueno, es un decir. Lo segundo que hay que destacar aquí es que Pedro dice la iglesia que está en Babilonia. No se refiere a Babilonia, la ciudad de Nabucodonosor, o no se refiere al país de Irak, porque en Irak es donde estaba la ciudad de Babilonia, no es lo que es ahora Irak. No se refiere a eso, se refiere de una forma simbólica o espiritual para referirse a la Roma en la cual estaban viviendo. Lo cual nos enseña esta carta que tanto la primera como la segunda carta fueron escritas desde Roma. Para conocimiento de ustedes, Pedro fue crucificado boca abajo, o sea, murió de la misma manera que el Señor, pero invertido, con la cabeza hacia abajo. Entonces Pedro escribe estas dos cartas desde Roma y la llama la Babilonia. ¿Por qué la Babilonia? Porque ya desde ese tiempo los apóstoles entendían que Babilonia significa confusión, y en otras palabras había idolatría, había hechicería y todo lo que Dios aborrece en la palabra. Entonces, para ser un poco más sabios, o yo le puedo llamar inteligentes, ¿sí me estás entendiendo lo que digo? No decía las cosas tal cual era, no, es que Roma donde está la iglesia, no, decía la Babilonia. Así que si alguien le quería decir, oye, ¿qué quieres con Roma? No, yo nunca mencioné la palabra Roma, yo hablé de Babilonia, pero era una manera sabia del Espíritu Santo que utilizaba. Incluso cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis también habla de la gran Babilonia, de la gran ramera. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que habla de un hijo, según el versículo 13. Dice, y Marcos, mi hijo, le saludan. Esto hace pensar dos cosas, que probablemente pudo haber sido un hijo en la carne de él, porque sabemos que Pedro se casó, porque recuerden quién le sanó a su suegra. Jesús. Yo creo que estoy enseñando
No sé, pero bueno. ¿Quién sanó a la suegra de Pedro? Si usted lee el Evangelio de Marcos, dice que aquella mujer estaba ardiendo en temperatura y en fiebre y en calentura, y llegó Jesús y le sanó la suegra a Pedro. Algunos medio bromistas dicen que por eso lo negó en la cruz, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Así que le sanó a la suegra. Entonces Pedro se casa. Puede ser que haya un hijo que se llamaba Marcos, pero lo que los expertos y los eruditos en la Biblia, porque yo no soy erudito, ¿verdad? Los que sí realmente saben mucho Biblia, dicen que era el Marcos que escribe el Evangelio, porque es el mismo que traía Pablo en sus viajes misioneros. Entonces pareciera que Marcos era uno de los apóstoles, el más joven, si no es que el único joven que había de los apóstoles, de los seguidores de Cristo, que se apoyaban para andar con él, ¿verdad? Era una gracia maravillosa. Entonces aquí resalta la vida de Marcos, y yo me quedo con la historia de que era el que había escrito el Evangelio de San Marcos. Amén, hermanos. ¿Quién dice amén? Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 1, por favor, no se me duerman. Capítulo 1, vaya al capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. En este capítulo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Fíjate lo curioso que es que el apóstol Pedro no se presenta igual que los demás, por ejemplo, como Pablo, yo apóstol, llamado por el Señor, etcétera. No, Pedro simplemente dice Pedro, apóstol de Jesucristo. No dice fui llamado, no dice me di el llamado de apostolado, no, simplemente dice apóstol de Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa mensajero, enviado. En un lenguaje sencillo para los que conocemos la palabra de Dios, es un misionero. Todo aquel que es un misionero, todo aquel que predica a Cristo, todo aquel que abre un campo nuevo, todo aquel que es un precursor de la palabra donde no se ha predicado el evangelio, es un apóstol. Si usted, por ejemplo, va a un pueblito de su rancho donde nunca ha entrado el evangelio y usted llega con el evangelio, usted es un apóstol de Jesucristo. No con la grandeza de los apóstoles del Señor, pero es un misionero, es un mensajero, alguien que lleva la palabra donde no se ha predicado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y hay que recordar, hermanos, y nomás quiero que lo aprendan, por favor. Hay que recordar que para ser apóstol había que tener por lo menos dos características. Hay más, pero las más fuertes era haber visto al Señor y haber sido testigos de la resurrección de Él. Y Pedro cumplía con estos requisitos. Amén. Amén o no amén, hermanos. Entonces dice, en ese mismo versículo dice, apóstol de Jesucristo, número 1, a los otra vez, ¿a los qué? A los expatriados, dice la palabra del Señor, a los expatriados de la dispersión. O sea, a los que los sacaron de su patria. Buenas noches. A los que los sacaron de su lugar, de donde eran, de donde vivían, porque había una persecución. Entonces, ¿a quién estaba dirigida la carta? Número 1, a los expatriados, a los que habían salido de esa nación, de ese pueblo, de esa ciudad. ¿Quién dice amén en esta hora? ¿Verdad? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, en los tiempos de Nabucodonosor, cuando fueron también expatriados Daniel y los amigos de Daniel, que fueron sacados de Jerusalén y llevados ¿a dónde? Hasta Babilonia. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Bueno, y aunque no estés de acuerdo, pero te lo tengo que decir, ¿verdad? Nada más para que entiendas eso. Entonces, los expatriados son aquellos que salen de su nación, que salen de su ciudad, que salen de su pueblo. Y había dos tipos de expatriados. Quiero que lo entienda, y si lo quiere escribir, me ayudaría mucho para que aprenda. Había dos tipos de expatriados. Primero, los expatriados judíos, ¿verdad? Que habían sido parecidos a los tiempos de Nabucodonosor. Aquellos que habían salido huyendo, aquellos que habían salido corriendo, escapando por su vida por la persecución. Amén. Aquellos que dijeron, vamos a resguardar nuestra familia, oiga, porque uno ama la familia, ¿no es cierto?
Y de alguna manera todos también tenemos persecución y ahorita lo vamos a ver. Y el otro tipo de expatriados son aquellos judíos cristianos que se habían convertido, pero que los religiosos y los celosos judíos fariseos no los querían. Así que haga de cuenta, usted se convierte como muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando tú te haces cristiano, ¿qué pasa con tu familia? Te hacen fiesta, ¿verdad? Te hacen buenas noches. Hola, ¿alguien está aquí conmigo? Cuando tú te conviertes a Cristo, toda tu familia te hace un pastel y te hace una fiesta bienvenida y te ponen atención y eres casi un ídolo para ellos. ¿Alguien dice amén a eso? No, eres el malo de la familia, eres el hereje, eres el alborotador, eres el que ya nos vino a quitar la paz de la casa. Porque ya cambiaste de nuestra religión que nos inculcaron desde nuestros ancestros y tú fuiste el demonio que vino a traer la discordia en la familia. Así que si vas a venir con tu religión y tu iglesia, ¿a alguien le ha pasado así o a alguien le pasó así? A veces la persecución viene cuando venimos a Cristo, tu casa, tu familia, tu esposo, a veces tus propios hijos ya ni te querían antes, pero como ya no comparten los ideales, como ya la fiesta no va a ser la misma, sobre todo la fiesta de Navidad, donde había vino, cerveza, licor y fiestas desalocadas, y como ya te convertiste, tus hijos van a saber que ya no va a haber bucanas, bacardí, hola, buenas noches, ya no va a haber baile, ya no va a haber bailongo. Ya no va a haber desorden. Ellos dicen, ya aquí se acabó el mamey, decía un amigo mío, ¿verdad? La fruta, ¿no? Ya aquí ya no va a estar bien la cosa. Y a veces la gente, eso por esas cosas, a veces no nos ve bien. A veces nos juzgan, nos critican, aún en el trabajo. Yo me atrevo a pensar que algunas veces tú vas a tener conflictos, si no es que ya los tienes en tu casa porque te convertiste a Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? Porque para ellos no es natural que tú seas diferente, que tú vayas contra la corriente, que tú no hagas lo que ellos hacen. Aún nuestros propios niños que van a la escuela, ahora cuando venga lo del, ¿ya sabes qué? ¿Lo del qué? ¿Verdad? El tricky treat dice el gringo, ¿no? O sea, truco o trampa, no sé cómo se dice eso. Pero bueno, aún nuestros hijos, hoy es que te tocó traer la flor del cempasúchis. Y pues la mamá dice, mijo, no vaya, es que voy a reprobar a su niño, pues repruébamelo, pero yo no. Y la verdad es que así lo hacemos los cristianos, porque no participamos de eso. Pero a veces la gente no lo entiende, porque ya nos vino la revelación de la palabra, que eso es sacrificado a los ídolos y a los muertos. Eso está en contra de la palabra del Señor. ¿Sí lo entiendes así? Entonces, los expatriados, para que vayas entendiendo esto, eran aquellos que escapaban por su vida por causa de una persecución contra su vida, y aquellos a los que no los querían y los desterraban por hacerse cristianos, por venir a la fe de Cristo. ¿Alguien dice amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Ahora, ¿cómo más dice el versículo 1? Dice, no solo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, ¿y qué más dice? Y Bitinia. Cuando tú lees la geografía, que yo no sé si tú la leas, es más, ni tiempo has de tener, hombre, si ni sabes dónde está la borreguera, menos hoy. Buenas noches. Ponemos el GPS que luego nos manda un hoyo, ¿verdad? Pero les voy a ahorrar el trabajo, pero por favor aprende lo que les digo. Esas regiones es lo que ahora se conoce la Turquía. Esa sí la conoces, ¿verdad? Entonces, esos lugares que menciona este versículo 1, Capadocia, el Ponto, el Asia y Bitinia, son lugares de lo que hoy conocemos la Turquía actual. Entonces, ¿a dónde se fueron esos cristianos? A la Turquía actual. A ese lugar se escaparon con su fe, con su cristianismo o con las cosas de Dios. ¿Alguien dice amén en esta hora? Entramos al versículo 2, por favor. Versículo 2. Y ahora no solamente los llama expatriados. En el verso 2 los llama, ¿cómo los llama en el verso 2? Por favor, no está en la Biblia aquí, bueno, es que se fue al internet, no sé. A los, dice, elegidos, a los elegidos. Pedro lo que está tratando de dar es ánimo,
Como cuando tú le das ánimo a un cristiano que de pronto trae la cobija, ya sabes, ¿verdad? Como dijo aquel, arrastrando, perdóname por ese léxico. Y cuando ya no quiere continuar la fe de Cristo, tú le dices, no, hermano, mira, ya el Señor viene, ya el rapto de la iglesia se acerca, la trompeta va a sonar, hermano, échale ganas. ¿Sabes? El apóstol Pedro sabía que estos cristianos estaban sufriendo, habían dejado su tierra, habían dejado sus costumbres, habían dejado su familia, tantas cosas que se sufren, hermano, por causa del evangelio. Pedro estaba tratando de darles ánimo, amén, y les dice, elegidos, diga conmigo, elegidos. ¿Quién dice amén? Dice elegidos, ¿verdad? Y luego dice, según la presencia, y lea bien, según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, la gracia y la paz, o sean, ¿qué? O sean multiplicada. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Primero le dice elegidos. Gloria al Señor. No son cualquier cosa, como tampoco tú eres cualquier cosa. Tú eres elegido. Más adelante Pedro dice, mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Pedro siempre motivando al pueblo de Dios, motivando a la iglesia, los elegidos. Ahora, esta frase de elegidos puede parecer un poco arrogante, así, ay, elegidos. Pues sí, hermanos, yo te quiero decir que tú no eres cualquier persona, ¿eh? Aunque en el trabajo te humillen, aunque en el trabajo, mira, aunque tú traigas una ropita humilde y aunque sea una ropa que hasta te regalaron, porque a mí también me han regalado, pues eso no importa. Lo que importa es que tú eres salvo por Jesucristo y lo que importa es que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Tú no eres cualquier persona. Cuando la gente te ofende, cuando la gente te agrede, cuando la gente está en contra de ti, ellos creen que te lo hacen a ti. ¿Sabes a quién se lo hacen? ¿Sabe a quién se lo hacen? A Jesucristo. Se están poniendo con Jesucristo. Tú fuiste elegido. Diga conmigo, elegido. ¿Sabes qué dice el Señor? No me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti. Esto es lo maravilloso, que Él nos escogió del mundo. Él nos escogió, y perdóneme lo que digo, de la escoria, del lodo cenagoso, del pecado, de la podredumbre, de donde usted y yo nos encontrábamos. De ahí fue el Señor y nos rescató y nos sacó y dijo, yo te elijo a ti. Escúchame, perdona lo que voy a decir. Es como en la antigüedad que había esclavos, porque antes se vendían esclavos como vender mercancía, ¿no? Y entonces llegaba el comprador y había 20 esclavos, y de los 20 el que lo compraba solo elegía a uno, ¿verdad? Y pagaba el precio por ese esclavo. ¿Sabes que Cristo pagó el precio por nosotros? ¿Y sabes qué fue lo que pagó Jesucristo? Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Dice que fuimos comprados no con oro y no con plata, sino con su sangre preciosa. Entonces tú fuiste elegido, tú fuiste así como la reina Esther, de las 700 concubinas, de las 700 doncellas, una solamente fue elegida por la gracia de Dios. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Y Pedro, póngame atención, Pedro le está diciendo a esta iglesia que estaba en Turquía, Pedro les dice, aunque estén lejos de nuestra nación, aunque estén allá sufriendo, aunque los hayan sacado de aquí, aunque los hayan traído en persecución, ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son elegidos, ustedes son amados por Dios, ustedes son bendecidos por Dios. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Amén o no amén? Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene un propósito con nosotros. ¿Sabes tú que desde el vientre de tu madre nos escogió Dios? ¿Sabes tú que el libro de Jeremías dice, desde antes que te formases en el vientre te conocí y te elegí a ti? ¿Sí sabes eso? ¿Amén o no amén? Ahora, busque Efesios capítulo 1, versículo 4, por favor, rápido. Estamos estudiando, esto está tremendo, esto quiero que lo entienda, porque Pedro le está diciendo a la iglesia de Turquía, ustedes son elegidos, no son cualquier cosa. Efesios 1, versículo 4. Él ya nos eligió, ya nos escogió. Amén.
Es como cuando el papá que le deja la planta de petróleos mexicanos a su hijo, ¿verdad? Se la hereda. Si su hijo no la quiere, me la da a mí, por favor. Se ríen, ¿verdad? ¿Tú sabes que hay hijos de petroleros que no les interesa la planta de Pemex? Pero no creas que no les interesa por otra cosa. Lo que pasa es que ellos ya tuvieron escuela, tuvieron universidad, son profesionistas, son médicos, arquitectos, ingenieros, lo que tú quieras. Dicen ellos, yo no voy a estar ahí 8 horas No, papá, muchas gracias por la planta que me das, véndela, regálala a mi prima o lo que tú quieras, pero yo voy a hacer lo que tú me diste, por eso fui a la escuela, por eso fui a la universidad. ¿Sí me estás entendiendo? Pero ya la planta la tiene ganada, ya la tiene para él, ya es de él. Tú eres elegido, fuiste elegido por el Señor. Por eso muchas veces el enemigo nos busca para que tropecemos, porque somos elegidos. Y no estoy hablando de la predestinación, porque ese es otro rollo. Estoy hablando que ya Él nos escogió, ya Él nos dijo, yo ya te tengo aquí, ya decidí, ya elegí que tú seas mi hijo, ya decidí que tú seas salvo, ya decidí, porque así lo dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Pero a nosotros ya nos eligió, ya nos escogió. Mira lo que dice Efesios 1:4. Según Él, ¿qué? ¿Por qué no lo leen fuerte? Es que no están en la pantalla, hermana. Efesios 1:4, por favor. Efesios 1:4. Según Él nos escogió antes de qué. Antes de que el mundo existiera nos escogió. O sea que nosotros somos más viejos que la tierra. ¿Cómo está eso? Sí. ¿Sabe cómo está un bebé antes de venir a la tierra? ¿Cuántos años tiene el niño que está con usted, hermana? ¿Cuántos años tiene? Bueno, la mía tiene 8 meses, la de mi hija. Pero ese bebé que está aquí, ¿sabes dónde estaba? ¿Cómo se llama su bebé? ¿Edward? Edwin. Eso, así. Gloria a Dios. ¿Sabe dónde estaba él? Pero antes del vientre, ¿sabe dónde estaba? Allá en el cielo. ¿Sabes qué dice Hebreos? El Dios de los espíritus. Allá en la parte del universo hay una parte donde Dios tiene todos los espíritus vivientes. Y cuando Dios quiere que un niño nazca, entonces viene Dios y toma ese espíritu viviente y lo pone en el vientre de la mujer. Por eso es que no está bien el aborto, porque estamos atentando contra lo que Dios es. ¿Sí me estás entendiendo? Porque ese es un crimen y un asesinato. Pero ¿por qué te digo esto? Fuimos escogidos antes de que el mundo existiera. Ahora, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos, dígalo fuerte, para que fuésemos ¿qué? Santos. Nos llamó a ser santos. Sí, señores. Oiga, mi amigo me pregunta cuando yo voy a leer, oye, ¿en tu iglesia no tienen santos? Yo les digo, sí, hay como unas 150, 200. ¿Tantos santos? Sí, San Martín, San Juan, Juan Manuel, San Pedro, San Juanito, no sé qué. San Jaime Román, sí, somos santos. San Gerardo, Santa Teresita, San Patricia, San Fabiola, somos santos. Tú eres santo. Tú fuiste llamado para ser santo. Nos sacó del pecado, nos sacó de la maldad, nos eligió, como dice el apóstol Pedro. Él, diga conmigo, gracias Señor por haberme escogido. Ahora, segunda palabra que está en ese verso también, dice ahí, según la presencia de ¿quién? Primera de Pedro, vaya Primera de Pedro ahora, por favor. Según la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. ¿Sabes qué significa la presencia de Dios? Cuando se saben las cosas con certeza anticipadamente. La presencia de Dios. Buenas noches. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Cuando se saben las cosas con certeza, desde antes que pasen y desde antes que suceda. Todos los profetas hablaron siempre en la presencia de Dios. Lo que nosotros llamamos profecía. Hablaron del nacimiento de Jesús en una virgen, se cumplió. ¿Cómo sabía el profeta? No sabía, pero esa es la presencia de Dios. Buenas noches. ¿Cómo Jesús sabía los pensamientos de los fariseos? La presencia de Dios. Lo que la Biblia llama el discernimiento de espíritus.
Entonces Pedro les está diciendo a ellos ahora, según la presencia de Dios, en otras palabras, les está diciendo, Él ya los escogió porque ya los vio y ya sabía desde antes del mundo los que realmente lo amaban y lo amarían y lo seguirían y darían su corazón por Él. Por eso tú estás aquí, porque no es una casualidad. ¿Sí me estás entendiendo? Así como la reina Esther dijo, para este tiempo he nacido y para este tiempo viví, en el tiempo de Mardoqueo, para salvar al pueblo hebreo de un genocidio. Tú estás aquí no por casualidad, no porque, mire hermanos, ahora con lo del COVID, ¿cuánta gente no se murió? ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Alguien se escapó del COVID? ¿Alguien logró con la ayuda de Dios vencer al COVID? Levante su mano. El Señor le dio un gancho al hígado por mí. Muchos ocuparon oxígeno. Yo, gracias a Dios, no llegué a ocupar. Pero muchos ya, la oxigenación estaba ya nomás esperando que el corazón se parara. ¿Pero por qué estamos aquí? Por la presencia de Dios, porque Él sabía que no íbamos a morir. Todo está en sus manos, tu vida está en tus manos. ¿Sí me estás entendiendo? A veces la gente vive y camina y sale y sale y a veces no regresa a casa. Dios ya sabe. Ay, pastor, entonces si ya sabe, ¿para qué me preocupo? No. Aunque Él ya sabe lo que va a suceder, somos responsables de nuestra vida espiritual. ¿Sí me estás entendiendo? Aunque Él ya sabe que tú te vas a convertir y vas a ser cristiano, tienes una responsabilidad de caminar en la santidad de Dios. Diga conmigo, en la santidad de Dios. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿para qué me apartó el Señor? ¿Para qué me eligió? Vaya a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, donde está la presencia de Dios. Versículo 2. ¿Seguimos, hermanos? ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Versículo 2. Según la presencia de Dios, Padre, ¿en qué? En santificación por el Espíritu. O sea, Dios dice para santificarte. Efesios dice para ser santos. Y dice Pedro que todo el que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad, apártese del pecado. Somos hijos de Dios, dejemos el pecado, dejemos lo malo. Hemos sido escogidos por Dios según la presencia de Dios para santificación del Espíritu. Y luego, ¿qué más dice? Óigalo bien, ¿para qué? Para obedecer. Amén. Para obedecer. Usted no tiene idea todo lo que Dios ha hecho para que usted fuera salvo. ¿Cuántas cosas pasaste en tu vida? Si tú te pones a pensar de tantas cosas que te diste cuenta que has escapado para que no te pasen cosas tremendas y malas en la vida. Todo lo que Dios tuvo, si Dios nos revelara en esta noche o en un momento y nos pusiera una pantallita para que viéramos de las cosas que no nos hemos dado cuenta, de cuántas cosas los ángeles nos han librado de la muerte, de las que no nos damos cuenta. ¿Sí me estás entendiendo? Pero como Dios en su presencia ya sabe todas las cosas, nos guarda en santificación por el Espíritu para obedecerle. Para obedecerle. ¿Para qué me llamó? Para obedecerle. ¿Para qué tengo a Cristo en mi corazón? Para obedecerle. ¿Para qué estoy en el camino de Dios? Para obedecerle. No para hacer tu voluntad, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que a veces, ¿sí me estás oyendo, iglesia? Por eso a veces la gente dice, ¿yo por qué no siento nada? ¿Yo por qué no? Porque no obedeces, corazón. Pero cuando tú obedeces lo que dice el Señor, hay algo que se llama Espíritu Santo que empieza a obrar y empieza a obrar y empieza a obrar. Empiezas a tener entendimiento y Dios te revela. Y el Espíritu Santo es algo maravilloso porque hace muchas cosas en favor de nosotros. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree que el Espíritu Santo hace cosas maravillosas por nosotros? Ahora, no solamente dice para obedecer, sino ser... Fíjate lo que dice, rociados, ¿con qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Eso habla de la salvación. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Para que tú sepas el sacrificio de Cristo, fuimos rociados con la sangre del Señor. ¿Alguien se acuerda de los postes en Egipto que eran rociados con la sangre del cordero para que no entrara el ángel de la muerte?
en la muerte de los primogénitos. Bueno, pues el Señor con su sangre te alcanzó para librarte de la condenación eterna. Tú y yo somos salvos de la condenación eterna. Escucha, mi iglesia, tú y yo íbamos directo, ya sabes a dónde, al cacerol de los chicharrones. Perdóneme lo que le digo. Directo y sin tocar baranda, dijo aquel. Vámonos hasta allá. Pero llegó un día Jesucristo. Llegó un día y se enfrentó y te salvó y te redimió y alguien te compartió la palabra y en algún momento escuchaste el mensaje y te rescató, porque si Cristo no hubiera venido a tu vida, ¿quién sabe en dónde estaríamos ahora? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Diga, preciosa sangre del Cordero de Dios. Ahora, pero algo más dice, gracia y paz os sean, el saludo clásico de los apóstoles, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. ¿Le seguimos o ya no? ¿Me dan chance unos 10 minutos más? Hasta 20, pastor. Bueno, yo nomás voy a agarrar 10. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, otra vez, ¿nos hizo qué? Renacer. Porque tú ya naciste, diga conmigo, yo ya nací. ¿Dónde naciste? Con tu mamá. Ese es el primer nacimiento. Así como le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre y dice, no, tú vas a volver a renacer. No confunda la carne con el espíritu. Tú ya naciste, por eso se llama renacer. Usted renace con Cristo porque usted nació en la vida natural, pero le falta nacer en la vida espiritual. Por eso es importante la santificación. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿y cómo yo me santifico? Por la palabra, yo me santifico por el Espíritu Santo. Y es importante eso porque la santificación va conectada en mi salvación, en la transformación y en la regeneración y en la justificación. ¿Qué dijo, pastor? Sí, tú fuiste justificado de tus pecados. Él pagó tus pecados. Jesús dijo, yo ya pagué tu cuenta, pero de aquí en adelante hay una regeneración. Y en esa regeneración tiene que haber una santificación. Dos cosas poderosas, regeneración y santificación. Resultado, la salvación de una persona. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, el apóstol Pedro aquí está hablando de renacer. Diga conmigo, renacer. ¿Amén o no amén, iglesia? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su Padre, su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Mira, me gusta lo que menciona el apóstol Pedro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reconoce al Padre. Diga conmigo, reconoce al Padre y reconoce al Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Y quién es el Espíritu Santo? El que lo inspiró a escribir la carta al apóstol Pedro. Entonces, es maravilloso cómo encontramos la Trinidad de Dios, o al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Por eso es importante que si usted no tiene a Cristo, usted no ha nacido de nuevo o no ha renacido, dele su corazón a Cristo. ¿Amén o no amén? Amén. Es importante que cuando tú ya tienes a Cristo, oiga, es maravilloso. ¿Alguien se acuerda cuando nació con Cristo? ¿Cuándo nació usted, hermana? Ya se lo olvidó. Desde niña usted conoce el evangelio, hermana, y nunca se apartó del evangelio. Se apartó, hermana. ¿Y se arrepiente de haberse apartado? Mucho, ¿verdad? Mucho tiempo caminó sin Dios. Mira, no sabía yo. Sí, tienes que acordarte el día en que naciste con Cristo. Te tienes que acordar cuando tú viniste a Cristo. Es como cuando te preguntan tu fecha de nacimiento. ¿Cuándo naciste? Tal día, tal mes y tal año. Bueno, cuando alguien le pregunte, ¿cuándo naciste con Cristo? En el 2021, en el 2019, durante la pandemia me convertí con un mensaje, tal fecha, tal día, con un predicador, oró por mí, un folleto, una literatura, un video en la radio, etcétera, lo que sea, pero que nunca se te olvide el día en que tú naciste de nuevo. ¿Amén o no amén? El día en que tú tomaste la profesión de fe para decirle a Cristo, sé mi Señor y sé mi Salvador, y yo quiero vivir contigo, Señor, y yo quiero hacer tu voluntad, y yo quiero que tu espíritu esté dentro de mí, y yo te quiero conocer, y quiero vivir conforme a la palabra. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, más en este versículo, dice, para una esperanza, ¿qué? Usted y yo tenemos una esperanza viva, no muerta. Escúchame lo que te digo. Mira, cuando tú, si alguna vez tienes oportunidad de viajar a Egipto, ¿verdad? Yo nunca he ido a Egipto,
pero ya están las tumbas de Tutankamón, ¿verdad? Los Ramsés de allá de los egipcios y todo eso, ¿verdad? Entonces dice usted, pues mira, ahí están los sarcófagos o los féretros o yo no sé qué están por ahí, ¿verdad? Pero ellos no tienen esperanza. Te voy a decir algo. Yo conozco mucha gente, conozco gente inteligente, profesional, y te estoy hablando de gente que se supone que tiene que tener entendimiento, viven sin esperanza. ¿Sabes que tienen miedo en el fondo de que no saben a dónde van? ¿Sabes que hay mucha gente, sí estás oyendo todavía? ¿Sabes que hay mucha gente que dice, oye, ¿y qué onda si me muero ahorita? ¿A dónde voy? ¿Al limbo? ¿Seré una blanca palomita? ¿En qué voy a reencarnar? ¿Quién seré? ¿Sabes tú que hay mucha gente que tiene ese temor y algunos ese pavor? Porque no tienen esperanza viva. No saben a dónde van. Tú sí sabes a dónde van. ¿A dónde vamos los hijos de Dios? Con Cristo Jesús, al reino de los cielos. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. Porque sabemos a dónde vamos. Hay una esperanza viva. Cuando un cristiano muere, ¿me estás oyendo, iglesia? Cuando un cristiano muere, oiga, sí lloramos, ¿verdad que sí lloramos, hermanos? Porque tenemos sentimientos, no somos extraterrestres, no somos robots, tenemos un corazón que también llora, lamenta la pérdida de nuestros seres queridos, pero al final hay una fortaleza, al final hay un consuelo que me dice a mí a dónde voy, a dónde está mi mamá, a dónde están mis hermanos, a dónde está mi familiar, porque sabemos que un día compareceremos ante la misma presencia de Dios y voy a llegar y voy a ver a mis seres queridos y voy a amén o no amén, hermano, amén o no amén. Cuando usted, si usted se va primero que yo o yo primero que usted, porque no sabemos quién va primero o después, pues vamos a ver a nuestros seres queridos allá. Y será algo glorioso, algo maravilloso. ¿Sabes por qué se llama gloria? Porque vamos a ver a todas las personas que conocimos aquí en la tierra y sabemos quiénes son. No hay sentimientos porque en el cielo no hereda carne ni sangre, sino los santificados por el Espíritu, los renovados por el Espíritu, un cuerpo incorruptible por Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y cuando estemos allá no va a haber sentimientos de tristeza, de dolor. No, puro gozo, pura alegría. Nos vamos a abrazar, vamos a gozarnos. ¿Quién dice amén? ¿Alguien quiere ver a sus seres queridos allá? Diga conmigo, esperanza viva. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué más dice el versículo? No solamente dice tenemos la esperanza viva, pero esta esperanza viva es ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo. ¿De qué? Mire, la resurrección es la médula o lo más importante de la iglesia, del evangelio y de todo. Pablo dijo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Es más, la resurrección es un tema doctrinal que no debe de tener discusión. Yo asumo que todos los que estamos aquí creemos que Jesús resucitó. ¿Creemos que está sentado al tercer día? Quiero que busque Romanos 10, versículo 9 y versículo 10, por favor. Romanos 10, verso 9 y verso 10. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? ¿Por qué tenemos la esperanza viva? Porque creemos en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque creemos que así como el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos, usted y yo o nuestros seres queridos serán levantados para vida eterna. ¿Quién dice amén? ¿Alguien cree que los que están en Cristo van a resucitar? ¿Los muertos en Cristo resucitarán? ¿Cree usted que se levantarán del polvo? Sí se levantarán por el poder del Espíritu Santo. No importa que las partículas se hayan dispersado, no importa que los hayan incinerado, no importa, que Dios bendiga a todos los que han incinerado, ¿verdad? Si usted me pregunta, pastor, ¿me incinero? No se incinere. Es un consejo pastoral que le doy, ¿verdad? Pero usted decida. Buenas noches. Ay, pastor, ya me puso a pensar. Bueno, pero es otra cosa. ¿Qué dijimos? La resurrección de los muertos es el fundamento del evangelio. Es un punto doctrinal que no tiene discusión. Que cualquiera que te pregunte, oye, ¿tú crees que Jesús resucitó? Resucitó y está vivo. Dígame usted, ¿a quién vio Pablo cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia? A Jesucristo. Oyó una voz que dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú. Otra vez, yo soy Jesús, a quien tú.
persigues. Y no dudo que haya habido muchas apariciones de Cristo a personas que Dios ha salvado y sigue salvando. Hoy algunos misioneros me dicen: Jaime, los misioneros que están en el Medio Oriente, allá con los talibanes, allá con los turcos y toda esa gente que corta cabezas a los cristianos, dice, se están convirtiendo porque tienen sueños y en el sueño ven a uno rubio, blanco, alto, precioso y hermoso, y les dice: yo soy Jesús que morí por ti. Y muchos musulmanes se están convirtiendo porque Jesús se les está manifestando en sueños, porque Jesús se presenta para que sean salvos. Amén, hermano. Ahora, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sin resurrección no hay salvación. Porque con el corazón, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una persona, cuando viene a Cristo, nosotros le decimos a esa persona, le decimos, repite conmigo la oración: Señor Jesús, te doy mi corazón. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Yo creo en ti, que tú eres el Señor, que tú resucitaste al tercer día conforme a la palabra. Esa es la oración que todos tenemos que hacer. Si usted me pregunta, ¿y qué le digo a mi amigo para que acepte a Cristo? Romanos 10, 9 y 10. Esa es la oración que tú le tienes que decir, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección es la base de la salvación. Y Pedro les estaba diciendo, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? Pedro les estaba diciendo a los hermanos que estaban esparcidos en Turquía: por favor, no se desanimen. Jesucristo, el que murió, el que los roció con la sangre, ustedes que son elegidos, ustedes que son por la presencia de Dios salvos y que ha pagado un precio y a precio de sangre, Él es el mismo que resucitó, el que los va a resucitar a ustedes. Oiga, qué palabras de ánimo del apóstol Pedro. ¿Quién dice amén, hermano? Mira que cuando uno está en prueba, ya voy a terminar, cuando uno está en prueba, a uno le caen esas palabras de ánimo que alguien nos trae. ¿No es cierto? Cuando alguien, mire, yo le digo algo en esta noche, cuando alguien se acerca a usted en momento de tribulación y le diga: hermana, dice el Señor, y hermana, la palabra dice, mire, es la palabra de Dios. ¿Qué le vamos a decir al que está triste? Palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a consolar? Con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. ¿Amén o no amén? Terminamos con el versículo 3, me parece, o 4. Ya no sé ni de dónde voy. Bueno, con este termino y nos vamos. Versículo 4. ¿Para una herencia qué? ¿Para qué somos rociados con la sangre? ¿Para qué creemos en la resurrección de los muertos? ¿Para una qué? Herencia incorruptible, número 1. Incontaminable, número 2, e inmarcesible, número 3. Así es lo que Dios nos ha prometido. Y termino con esto y aterrizo. Escúcheme, por favor. Para una herencia incorruptible. Mire que si habláramos de oro y de plata, quiero decirle que el oro también se mancha con los gases. Y el oro hay que pulirlo también. El oro se mide por el grado de pureza. No sé cómo se mida, en onzas o en quilates o yo no sé, pero hay veces que el oro tiene cierto grado de pureza mayor o menor y se valora por eso. Quiero decirte que lo que Cristo nos ofrece a nosotros es una herencia, ¿cómo dice aquí? Incorruptible, no se corrompe. Es una herencia que no se degrada, que no se devalúa. Es una herencia que está ahí, maravillosa, esplendorosa para nosotros. Lo que Dios nos ha prometido es real. Desde los principios, ¿sí me está escuchando todavía? Desde el principio, lo que el Padre nos ha prometido a nosotros sigue teniendo el mismo valor. El cielo es el mismo valor para ti y para mí. Dios lo tiene preparado. Dijo el Señor: a donde yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes
también estén. Yo voy a preparar un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Así como dice Apocalipsis, que le dio una piedrecita blanca a cada uno y que nadie sabía lo que era esa piedrecita, sino el que tenía la piedrecita. Cada uno de nosotros sabemos si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida o si no está escrito. Así que tú tienes un lugar, escúchame lo que te dice aquí la palabra del Señor, incorruptible. No se corrompe. Número 2. Incontaminada. Nadie puede manipular lo que Dios nos ha dado. Nadie nos puede engañar y decir esto sí, esto no. Eso no se contamina. El hombre no lo puede contaminar de ninguna manera, ni con sus filosofías, ni con sus sabiduría, ni con el conocimiento de la tierra. No, hermanos, lo que Dios nos promete es real. Diga conmigo, lo que Dios nos promete es real. Ahora, número 3, además, ¿cómo dice? ¿Qué es inmarcesible? Que no se marchita. No se marchita. La flor se marchita, se pudre, ¿no es cierto? No es eterna. Estas promesas de salvación y de vida eterna nunca se pierden, no se marchitan. Es inmarcesible, no se marchitan. Siguen con la misma gloria y la misma bendición. Que Dios nos ayude, hermanos, a valorar esto. Yo quiero dejarle aquí para no continuar, irnos suavecito. Y yo quiero que nos vayamos con esas palabras, que somos elegidos, somos salvos por su gracia, tenemos una herencia por el Padre. Y todo lo que tiene, hermanos, es incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Son para ti y son para mí. Aunque muchas veces venga la duda, oye, ¿y será que el cielo exista? Mira, yo ni te quisiera responder, pero si tú quieres saber, pues ve y luego vienes a decirme, ¿verdad? Buenas noches. Oye, hermano, será, mira, si no me ve, si puedes venir, regresas y me cuentas. Ay, no, pastor, nomás le estaba diciendo. Pues no me digas, pero yo creo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que es paraíso, es paraíso. Si la Biblia dice que el mar es de cristal y calles de oro, ¿sabes que la Biblia dice que la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal? Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal, oh Jerusalén. ¿Tú crees eso? ¿Crees lo que dice la Biblia? ¿Crees que el Señor Jesucristo está allá? ¿Crees que nos está esperando? ¿Crees que están los apóstoles esperándonos? Sí, porque Juan vio la gran ciudad. Y el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús. Póngase de pie.